sirve para que el Evangelio de Dios sea predicado. Es un gusto estar de nuevo en el canal y poder compartir la palabra de Dios. En esta ocasión tengo para ustedes el tema titulado Anclas Espirituales. Y quisiera que usted imaginara un escenario en el cual usted se encuentra navegando. De pronto fuertes tormentas atacan su embarcación, pero usted tiene dentro de su barca un ancla. Y esa ancla puede hundirse y puede afianzarse en una, por decir algo, en un coral marino. Puede aferrarse en una roca que está al fondo. Y eso hace que su embarcación, a pesar de que hay oleaje, a pesar de que hay hacia uno y hacia otro lado vendaval, viento, tormenta, su barca no se mueve porque está afianzada precisamente en la roca. Y precisamente de eso quiero hablarle, porque esos 4 elementos son los que quiero usar como columna vertebral de la predicación. Usted, su ancla, su roca y los vientos que le atacan. Lo repito, usted, su ancla, su roca, donde está afianzada su ancla, y los vientos que le atacan. Antes de empezar en esta travesía bíblica, quiero invitarle para que usted cierre sus ojos conmigo y que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco por esta linda oportunidad de presentar tu palabra. Vamos a imaginar un escenario en el mar, donde oleajes, tormentas nos atacan y nosotros estamos hasta cierto punto temerosos, pero tenemos un ancla y queremos afianzar esa ancla en la roca que está en el fondo para que nuestra barca no se mueva ni sea llevada por el viento. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y en esta hora ilumínanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera comenzar presentándote lo que dice el libro de Salmos, capítulo 39 y el versículo 7, donde tú como persona, al igual que David se lo hizo, se hacen una pregunta, nos hacemos una pregunta. Dice Salmo 39, 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Cuando el salmista David escribe el Salmo 39, está atravesando una situación difícil. Y David entonces dice, ¿a quién voy a esperar? ¿Qué es lo que voy a esperar? ¿Qué vendrá por delante? Y él mismo se da la respuesta cuando dice, mi esperanza está en ti. Esta es la actitud, este es el pensamiento que debe estar constantemente en nuestro corazón. No todo va a ir bien en la vida, a veces van a haber problemas, entonces nos preguntamos, ¿qué voy a esperar? ¿Qué me espera? ¿Qué vendrá? Y la respuesta que debemos darnos siempre es, mi esperanza está en ti. Quisiera hablarte un poquito de la esperanza. Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 23. Cuando David dice, mi esperanza está en ti, veamos qué es la esperanza. Dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. En todo este escenario Dios está involucrado. En todo este escenario de nuestra vida, de nuestros desafíos, de nuestros problemas, de nuestros proyectos, de las cosas que queremos lograr y desarrollar en la vida, Dios siempre está presente. Y por eso en esta mañana yo quisiera darte razones por las cuales Dios siempre está presente. Quiero darte razones a ti por las cuales tú tienes que pensar que Dios siempre está involucrado. Quiero que vayas conmigo a ver precisamente esa roca que está en el fondo del océano, donde tu ancla, que es tu esperanza, debe afianzarse. Quiero que veas lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 7, los versículos 24 y 25. Aquí Jesús relató una parábola. Jesús siempre utilizaba las parábolas para determinar una enseñanza, y esta parábola es adecuada para lo que estamos planteando esta mañana. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios: a cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia,
Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El ancla puede caer en arena y no se afianza, pero el ancla puede llegar a engancharse de una roca. Y cuando hablamos de nosotros con desafíos, problemas y dificultades, decimos voy a poner mi esperanza, entonces tiramos nuestra ancla, pero esa ancla tiene que afianzarse en una roca. Y esa roca está descrita en el libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 8, un texto muy conocido por todos nosotros. Tal vez no te acuerdes por la cita, pero sí por lo que dice. Dice el libro de Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Esa es la diferencia entre la arena y la roca, y eso es lo que estuvo establecido en la parábola, porque en la parábola habla de que la casa cimentada en la arena se cayó, pero la casa cimentada en la roca se mantuvo. De igual manera, mi esperanza, cuando está lamentablemente buscando arena, no encuentra un afianzamiento confiable. Pero cuando mi ancla, mi esperanza, se va a la roca, a la palabra de Dios, a Dios hablando, a Dios diciendo, su palabra llenando mi vida, anclando mi vida, entonces hay una gran diferencia. Porque hay seguridad, hay confianza, no existe ese movimiento donde mi barca va a ser llevada a la deriva porque no está anclada, sino que mi barca se va a mantener y va a permanecer porque está precisamente en el lugar donde Dios quiere que esté. Ahora, hablemos un poquito de los vientos antes de entrar ya en materia. Cuando hablamos de los vientos, del oleaje, de la marejada, cuando hablamos de ese movimiento del agua, trayendo y llevando la barca, precisamente aquella que no está anclada, va y viene, hasta le puede dar vuelta. Pero de hecho hay anclas que son antivuelco, que tienen un diseño, una estructura que evita que el barco se pueda voltear, porque aunque esté anclado hasta podría darse vuelta. Pero el ancla que está afianzada en la roca, con un diseño antivuelco, tiene la capacidad de que no vuelque tu barca. Pero ese oleaje, espiritualmente hablando, ¿qué representa o qué simboliza? Hay dos tipos de oleaje. Ve el primero en Efesios capítulo 4 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:14. Dice, así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay doctrinas, hay enseñanzas que básicamente minan el fundamento. Básicamente lo que hacen estas enseñanzas, estas doctrinas falsas, es torcer la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Así que las falsas doctrinas son comparadas con vientos que tratan de voltear nuestra barca, darle vuelta, llevarla, perderla, hundirla. Las falsas enseñanzas están vinculadas con este tipo de vientos. Pero también, aparte de las falsas doctrinas, hay comportamientos que están descritos en el libro de Judas. En el libro de Judas, el capítulo, bueno, de hecho solo tiene un capítulo, Judas. El versículo 8, por ejemplo, habla de personas y dice así, no obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Vamos a decir que el primer grupo de personas que se comparan con el oleaje, con ese viento que trata de perder nuestra barca, son personas que estudian la Biblia pero que enseñan falsas doctrinas. Pero otro grupo de personas que son un oleaje también y un viento fuerte que amenaza nuestra embarcación, dice que son soñadores,
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman los poderes superiores. El versículo 10 dice, pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen, es decir, no han estudiado la Biblia, no conocen la Biblia, no conocen las enseñanzas y hablan por hablar, opinan por opinar y hablan en contra de lo que la Biblia establece. El versículo 10 termina diciendo, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, opinan de lo que no conocen y de lo que conocen se corrompen en esas cosas que conocen como animales irracionales. Y describe a este grupo de personas que son como esos vientos que azotan nuestra embarcación. En el versículo 13 dice, son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Son también comparadas con estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bien, sea por doctrina, sea por corrientes ideológicas, sea por influencias sociales, sea por lo que sea, yo estoy siendo desafiado para poder mantener mi ancla, mi esperanza siempre puesta en la roca. Y la roca no es más que Dios hablándome a mí. Cuando Dios me habla por medio de su palabra, por eso Jesús dijo, el hombre prudente le compararé con aquellos que oyen mis palabras y edifican sobre la roca. Este es el objetivo del tema de hoy. El objetivo del tema de hoy es que tú y yo podamos reconocer que estamos siendo azotados por vientos de todo tipo, pero podamos reconocer también que tenemos en Cristo Jesús una esperanza. Y esa esperanza es colocarla en la palabra de Él. Afianzar mi ancla espiritual en la palabra de Dios. Y haciendo esto, entonces yo haré que mi vida, una vida normal, una vida común y corriente como cualquiera, llegue a ser una vida especial. En la palabra de Dios hay muchos asideros en los cuales mi vida puede estar anclada. Pero yo esta mañana solo quiero hablarte de 3 asideros en la roca, en la palabra de Dios, para que tu vida esté completamente anclada. Quiero empezar con el primero. Primero hablemos de lo que la palabra de Dios dice sobre este asidero. Vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a volver al libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 37. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 10:37? Dice, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Este es un hito de la fe. Este es un clásico de la fe, la segunda venida de Cristo. Hebreos 10:37 lo describe así, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la promesa, eso es la palabra de Dios, ese es el hito, la fe, el enunciado, la promesa, lo que Dios nos ha dicho a nosotros que va a hacer y por cierto que lo hará. Dice que Él volverá y no va a tardar en volver. Ahora, mi esperanza debe estar puesta en esta promesa. ¿En cuál promesa? En la promesa de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Mira lo que dice los versículos 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que la primera enseñanza en la ilustración que estamos poniendo es que si en algún momento la vida sientes tú que te está azotando con sus vientos, doctrinas falsas, corrientes de pensamiento, ideologías extrañas, y sientes que tu fe se tambalea, ahí abajo, en el lecho marino hay rocas, hay asideros, y una de ellas es la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Con toda tu fe debes colocar tu esperanza, anclarte en esa promesa de la segunda venida de Cristo, sabiendo que todo eso que estás pasando no va a ser para siempre. Y en este punto, ¿qué diríamos acerca de los vientos que tratan de distraernos de la segunda venida de Cristo? Bueno, hay gente que dice que Cristo ya no vino, que tanto que lo han anunciado, que tanto que lo han prometido, tanto que han dicho y no viene. Entonces, vamos a esos oleajes fuertes que describe Judas, de gente que opina de cosas que no conoce, porque solamente dicen, no, ya no viene, y desconocen toda la estructura que está establecida alrededor de la segunda venida de Cristo.
cosas relacionadas con las señales de la venida de Cristo, el objetivo de la venida de Cristo, para qué vendrá Jesús. Todo eso que está involucrado en la segunda venida de Cristo para nosotros es palabra viva, para nosotros es la esperanza, nuestra razón de ser. No tendríamos nosotros ningún sentido u objetivo si nosotros pensamos que la vida solo está pasando por pasar, sin ninguna razón de ser. Pero nuestra razón de ser al perseverar, al caminar en el camino de Dios es llegar perfectos, sanos, salvos hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y si nos tocara morir antes de eso, pues nosotros tener la seguridad que cuando Cristo venga nos va a resucitar porque morimos creyendo en esa esperanza. Y cuando nosotros pensamos, como la Biblia lo establece, acerca de las promesas de la segunda venida, tenemos razones para correr, para luchar, para seguir adelante, porque estamos anclados. No hay forma de que los vientos de doctrina nos lleven y nos traigan. ¿Qué vientos de doctrina, qué vientos de influencia existen para poder debilitarnos en nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo? Quiero que veas, por ejemplo, lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 29 y el versículo 28. De hecho, en Jeremías 29 está nuestra lectura bíblica. Y ahí dice que nosotros podemos ir a Dios, clamar a Él y Él nos va a responder. Pero más adelante, en el versículo 28, se presenta un ejemplo de cómo las personas tratan de distraer o de quitarle fundamento a nuestra esperanza que está puesta en la segunda venida de Cristo. Dice Jeremías 29, 28, porque él, hablando de un profeta, vamos a leer el 27, ¿por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Ananot que os profetiza? Cuando habla de Jeremías, no habla del que escribió el libro de Jeremías, sino habla de Jeremías de Anatot, que es un falso profeta. Oiga lo que este falso profeta le decía a la gente, para distraer su mente de la promesa de una restauración. Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellas. Este falso profeta no hablaba de una restauración, no hablaba de la preparación para una restauración. Este profeta decía todo lo contrario. Decía, edifiquen casas, planten huertos, coman de ellos, acomódense, relájense, no pasa nada. Si ustedes están bien, no pasa nada. Entonces, este falso profeta que describe el libro de Jeremías, hablando de Jeremías de Anatot, está poniendo un prototipo, ¿verdad?, de los profetas, de la gente que hoy en día atacan la promesa de la segunda venida de Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que también el sistema social, el sistema económico que vivimos hoy en día, la vida de ciudad que vivimos hoy en día, o inclusive gente que vive en el campo, aunque la gente del campo está un poquito más librada de todo esto, estos estilos de vida, estos sistemas hacen que nosotros vivamos entretenidos, que vivamos estresados, que vivamos inmersos en un sinnúmero de compromisos triviales, de cosas superfluas, que al final de cuentas no hacen otra cosa sino ocupar nuestro tiempo y distraernos de la promesa que nos mantiene vivos, distraernos de la promesa que es nuestra razón de ser como cristianos, personas que esperamos la segunda venida de Cristo Jesús. Así que vemos que estos vientos tratan de azotar, pero nosotros tenemos nuestra ancla puesta en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios promete que Cristo viene y Cristo vendrá. De hecho, hablando un poquito sobre las anclas tienen un peso aproximado para embarcaciones medianas de 3 toneladas. O sea, para que una ancla pueda ser confiable, tiene que pesar por lo menos 3,000 libras. Ahora, los transatlánticos tienen anclas que pesan de 15 a 20 toneladas. Imagínate tú qué gran peso tienen estas piezas metálicas, que de hecho cuando se define ancla en el diccionario dice objeto cautivo indispensable para fijar posición en el mar. Curiosa la definición, objeto cautivo. Cautivo, ¿por qué? Porque ese objeto pesado está atado a la embarcación, está encadenado a la embarcación, no puede separarse de la embarcación.
tiene que estar, porque si el ancla se rompe, si uno de los eslabones de la cadena que fija el ancla se rompe, ya no tiene sentido, entonces la embarcación será llevada a deriva. Así que el objeto cautivo indispensable para fijar posición en el mar tiene un peso para los barcos grandísimos de 15 a 20 toneladas y regularmente pesa 3 toneladas para embarcaciones medianas. Ya las anclas de los barcos chiquitos podrían pesar hasta gramos, ¿verdad? Pero de igual manera le ofrecen una estabilidad a la embarcación. Así que la primera ancla que nosotros debemos afirmar es precisamente el ancla de la confianza y la seguridad en la segunda venida de Cristo Jesús. Hay una cita de una escritora famosa, inspirada por Dios, por cierto, en Primeros Escritos, página 14. Ella dijo: la verdad del regreso de Cristo es como una luz que alumbra a lo largo del camino de la vida cristiana para que nadie tropiece. Ella no utiliza el ejemplo del mar, sino que utiliza el ejemplo de una luz. Y dice que la segunda venida de Cristo es como una luz que ilumina el camino a lo largo, para que nadie tropiece, para que nadie se pierda, sino para que todos nos mantengamos ubicados en el camino correcto. Bien, vamos a una segunda ancla que necesitamos nosotros afirmar. Quiero que lea conmigo lo que dice el libro de San Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. San Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. ¿A usted le parece conocida esta cita? Porque esta cita dice así: escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Biblia es esa roca, la Biblia es esa estructura, esa base, ese fundamento en el cual nosotros podemos tener puesta nuestra esperanza, puesta nuestra ancla. ¿Cómo nosotros pondríamos nuestra ancla en la palabra del Señor? De hecho, aquí en San Juan 5, 39 y 40, Jesús le dice a los fariseos, a los líderes de aquel tiempo, y les dice: ustedes escudriñan, estudian las escrituras porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Y ellas de hecho son las que testifican acerca de mí, dice Jesús. Pero, dice Jesús en el 40, no quieren ustedes venir a mí para tener esa vida de la cual habla la Escritura. Porque curiosamente los judíos estudiaban las Escrituras. Y eso es el mensaje que traigo para usted hoy. Una cosa es estudiar la Biblia y otra cosa es poner nuestra vida en consonancia con lo que la Biblia me presenta, con lo que la Biblia me enseña. Y en el caso de los líderes religiosos de aquel tiempo, ellos eran estudiosos de la Biblia y sabían que ahí estaba la vida eterna. Y Jesús les dice: ustedes buscan la vida eterna, pero ustedes no se han dado cuenta que la vida eterna está en mí. La vida eterna la van a encontrar en Jesús. Y ustedes no tienen esa fineza, como una especie de esa seguridad de poder encontrar en la Biblia a Jesucristo. Entonces Jesús, cuando confronta a los líderes religiosos de aquel tiempo, les dice que ellos para nada les sirve estudiar las Escrituras y al final de cuentas ellos no tienen precisamente en la Biblia la luz para encontrar a Jesucristo. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna, y eso no debería pasar con nosotros. ¿Qué es lo que debería pasar con nosotros? Jeremías 33:3 describe el ancla que nosotros debemos usar. ¿Cómo nosotros vamos a afianzar nuestra fe en la palabra de Dios? Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, Dios nos está invitando para que por medio de la oración nosotros lancemos el ancla hacia las Escrituras. Porque cuando nosotros clamamos y pedimos respuestas, las respuestas que Dios nos las da a través de su palabra. A veces hay gente que ora pidiendo orientación sobre algo que la Biblia ya estableció. Si la Biblia ya habló al respecto, ya no hay por qué pedir orientación, porque la orientación ya está dada en la Biblia. La orientación ya está aquí. Esa es la roca
esta es la roca que está en el fondo del mar. Entonces yo lo único que tengo que hacer es tirar las anclas de mi esperanza para arraigar esa esperanza mía en lo que la Biblia me enseña. Ya la Biblia me enseña de la segunda venida de Cristo. La Biblia me enseña de ella misma. Dice que ella es esa roca en la cual. ¿Y por qué esa es la roca? Porque es la palabra de Dios. Al final la roca es Dios. Y si yo quiero conocer a Dios, yo clamo a Él por medio de la oración y Él me lleva a su palabra. Y en su palabra yo conozco su voluntad y me anclo. Mi esperanza está arraigada en esa palabra, porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tipo de vientos existen hoy en día que desestabilizan mi fe en la Biblia? ¿Qué tipo de vientos, de mareas, de tormentas tratan de distorsionar la Biblia? Yo quiero que vea lo que dice el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 45. Vea qué curioso, porque acabamos de leer San Juan 5, 39 y 40, donde Jesús encara a los líderes religiosos de aquel tiempo y les dice: ustedes leen la Biblia pero no me conocen a mí. Vea lo que pasaba con estos escribas y fariseos, doctores de la ley. Dice: no penséis, Jesús le dice a ellos, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Qué curioso, porque al final de cuentas Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento, que era la escritura que estudiaban estas personas, hablaban de Jesús, pero ellos no creían directamente en el mensaje que ellos decían, sino que ellos como que habían idolatrado a los profetas y a los escritores del Antiguo Testamento. Entonces ellos se jactaban de ser seguidores de Moisés, de ser admiradores de Moisés, pero no tomaban el mensaje que Moisés daba y que todos los profetas daban, el cual apuntaba a Jesús como el Mesías que iba a venir a nacer de entre ellos para poderles dar vida eterna, no solo a ellos, sino a toda la humanidad. Así que nos podría pasar a nosotros que en algún momento caigamos nosotros en un mero legalismo, en donde sí, nosotros tomamos la Biblia como nuestra base, la defendemos, pero no la compartimos. A veces defendemos puntos de vista que son correctos, que son razonables, que están escritos, pero en vez de hacerlo con un sentido de ganar a las personas, lo hacemos con un objetivo de sentirnos mejores que ellos. Entonces vea qué delicado es esto, porque al final de cuentas el enemigo de Dios se aprovecha de las mismas cosas buenas que nosotros tenemos y trata de distorsionar completamente el objetivo de eso que tenemos como fundamento. Así que los fariseos, los escribas de aquel tiempo, leían la palabra, pero no le encontraban el significado correcto a la palabra. Nosotros no tenemos que caer en eso, que se convierta la Biblia como en una letra fría y una letra muerta que nos impida, al final de cuentas, conocer la verdad y la salvación. La misma escritora, Elena G. de White, en el libro El Camino a Cristo, página 91, dijo: el estudio de la palabra de Dios debe hacerse como el minero que busca el precioso tesoro en las profundidades de la tierra, pidiendo en oración la luz del Santo Espíritu de Dios. Vea qué curioso, porque yo estoy utilizando en mi reflexión el ejemplo del navegante en su embarcación, del oleaje que lo amenaza, del ancla que él hace descender a la roca, que es la palabra de Dios. Cuando habla de la segunda venida de Cristo, Elena de White utiliza el ejemplo de una luz en un camino largo que evita que nos perdamos. Y cuando habla de la Escritura, pone el ejemplo de un minero que excava. De hecho, ya hay excavación hecha con ascensor. Entonces ellos bajan a las profundidades de la tierra y ya en la mina de cualquier mineral que ellos necesiten o tengan, ellos empiezan a buscar, a excavar con su pico, empiezan a buscar con su pico el mineral que necesitan. Entonces dice ella, la hermana White, que el buscador de la palabra de Dios debe ser como el como el minero que busca el precioso tesoro en las profundidades de la tierra, pidiendo en oración la luz del Santo Espíritu de Dios. Entonces aquí tenemos la segunda razón para poner nuestra esperanza en la roca, que es la palabra de Dios. Tenemos confiar que la segunda venida de Cristo pondrá fin a todo el sufrimiento y dará inicio a una nueva era en nuestra vida.
confiar en que la Biblia es la carta de amor que Dios nos dejó para que nosotros podamos confiar en ella y para que nosotros podamos estudiarla y tener en este sentido una verdadera ancla que aferre y que logre mantener nuestra vida espiritual completamente estable. Y hay una tercera y última que quisiera compartir, una tercera razón para tirar nuestra ancla en la roca, y es la que describe el libro de Hebreos, el capítulo 9, los versículos 11 y 12. Vamos a volver a Hebreos. Hebreos es un libro muy lindo y muy interesante. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuál es la enseñanza de la Biblia? Que se constituye en una roca para que afiancemos nuestra ancla. Es la enseñanza del santuario. La enseñanza del santuario es una enseñanza bíblica que está, vamos a decir, está disponible para todos, pero no todos han encontrado ni han llegado a la profundidad del significado del mensaje del santuario. Solo aquí en estos dos versículos nos dice que Cristo es el Cordero, que fue sacrificado una vez para siempre. Nos dice que hay un tabernáculo celestial que sustituyó al terrenal. Nos dice que Jesús es el Cordero, pero a la misma vez es el sacerdote y a la misma vez es el sumo sacerdote para cumplir todas las funciones del santuario. Nos dice que este sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para obtener una redención eterna para nosotros. Solo vea usted que en esta enseñanza hay una base segura para que usted pueda vivir confiado y vivir tranquilo con estas anclas espirituales. Hebreos 4:16 habla precisamente de lo que tenemos que hacer en base a esta enseñanza del santuario. ¿Qué dice el santuario? Que es el ministerio de Jesús a favor nuestro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues desde nuestra embarcación que amenaza con ser llevada por los vientos de problemas y de doctrinas y de ideologías, tenemos que lanzar nuestra ancla para que se afiance en la verdad del santuario. ¿Cómo? Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dígame usted, ¿qué oleaje, qué tormentas podrían amenazar esta enseñanza del santuario? Se lo digo rápidamente. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 25, y vea lo que pasa. La obra de Satanás para poder destruir la enseñanza del santuario. Dice Romanos 1:25, describiendo a personas que al igual que Judas lo dijo, son personas que opinan sobre lo que no conocen. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nuestro Creador y todas las cosas que Él estableció para nuestra salvación es el plan que Él tiene para podernos alcanzar. Pero al igual que los judíos en el tiempo de Jesús tenían la Escritura, pero al final en vez de buscar al que les mandó la Escritura, se quedaron dando vueltas en la misma Escritura, que es lo que dice aquí. Dios nos dio a Jesús, Jesús es el Creador y Redentor, pero dice que las personas que tuercen la doctrina y la enseñanza cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto no al Creador, sino a las criaturas. Y en este caso, ¿cómo se distorsiona el mensaje del santuario? Cuando siendo Jesús el único intercesor, viene una corriente teológica, una enseñanza que no es bíblica y dice, antes de llegar a Jesús, usted puede invocar la ayuda de los muertos. Antes de llegar a Jesús, usted puede invocar la ayuda de los santos muertos, que de hecho hace poco tiempo en la cultura, vamos a decir, popular, se celebró el Día de los Santos Muertos. O sea, como que los muertos siguen viviendo y entonces ellos vienen e interceden por nosotros ante un intercesor nombrado por la Biblia.
que el único intercesor es Jesús, pero dice que los que cambian la verdad por la mentira toman a los muertos que fueron justos, entre comillas, y entonces los ponen a interceder a ellos por nosotros ante Jesús, cuando bien lo dice el libro de Hechos capítulo 4 y el versículo 12, que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesús. ¿Se da cuenta usted cómo los oleajes, las tormentas, los vientos tratan de mover su embarcación? Pero usted ha puesto su confianza y su esperanza en el santuario celestial y en la obra que Dios hace en favor de nosotros. Vea la misma autora, Evangelismo, página 166. Dice, el pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Así que, nuestros ojos fijos en el santuario. Haciendo un resumen, para cerrar esta mañana, esta es la palabra del Señor. Y la Biblia, la palabra de Dios, es como la roca que está debajo de la superficie marina. En el lecho marino hay rocas, ahí está la base. Tu embarcación está en la superficie, pero hay vientos que la están atacando. Entonces tú tiras tu ancla, el ancla de tu esperanza. Confías primero en que Cristo vendrá por segunda vez, en que mientras ese momento llega, tú estás estudiando perseverantemente las Sagradas Escrituras. Y estas Escrituras te enseñan que por medio del ministerio del santuario celestial, Cristo está intercediendo permanentemente por ti para llevarte a un puerto seguro. Con esas anclas puestas en esta roca, que es la palabra del Señor, puedes estabilizar tu embarcación, puedes estar tranquilo, puedes confiar, puedes tener la seguridad que con Él no tendrás pérdida.